Bueno, eh, con esta última parte del curso vamos a ver las biomoléculas. Las biomoléculas las podemos clasificar en cuatro grupos: carbohidratos, lípidos, proteínas y polinucleótidos. Los carbohidratos, las proteínas y los polinucleótidos son clasificaciones estructurales. Son moléculas que comparten características de su estructura. Los lípidos, por otra parte, en realidad son una clasificación más bien de las propiedades. Los lípidos son moléculas que son solubles en disolventes orgánicos, algo que es relativamente poco común en moléculas de origen biológico, siendo los seres vivos basados en agua, ¿no es cierto? Bueno, los carbohidratos los podemos clasificar a su vez como polihidroxialdehídos o aldosas y polihidroxicetonas o cetosas. ¿Ok? Y el tamaño del carbohidrato lo podemos eh, también lo podemos clasificar como monosacáridos, disacáridos, dos unidades de monosacáridos juntas, oligosacáridos son carbohidratos relativamente pequeños, de cadena relativamente pequeña, y los polisacáridos que ya son polímeros. Pero, ¿qué es lo que, digamos, define a un carbohidrato? Bueno, los carbohidratos, como decíamos, son aldosas o cetosas. Eh, y en la práctica son estructuras carbonadas con muchos grupos hidroxilo y que contienen ya sea un aldehído o una cetona. Dependiendo del largo de la cadena carbonada, es decir, de cuántos carbonos tiene el carbohidrato, tienen sus nombres. Los carbohidratos de 4 carbonos, por ejemplo, se conocen como tetrosas, y si en el caso de que sean una aldosa, entonces es una aldotetrosa; si es una cetosa, es una cetotetrosa, y así como sigue, ¿no es cierto? Pentosa, sexosa, heptosa, etc. Ahora, vamos a trabajar esencialmente con los aldehídos. Y vamos a ver después que en el caso de las cetosas es relativamente similar la historia. Vamos a empezar a trabajar con el aldehído más pequeño, o con la aldosa más pequeña, la que tiene 3 átomos de carbono y que tiene las estructuras más básicas de un carbohidrato. Tiene un aldehído, tiene un carbono asimétrico con un grupo OH y un segundo grupo CH2OH. Este es el carbohidrato más pequeño y es el gliceraldehído. El gliceraldehído entonces tiene solamente 3 carbonos. Y este compuesto, al tener un centro asimétrico, puede tener dos configuraciones absolutas distintas. El carbono asimétrico puede tener la configuración R o la configuración S. En este caso particular, la que tiene la configuración R es una molécula que es dextrógena. Y eso significa que rota la luz polarizada hacia la mano derecha, mientras que su enantiómero, el S-gliceraldehído, es levógiro y rota la luz polarizada hacia la izquierda. De ahí, ¿no es cierto?, aparece eh, digamos, la relación de que el R-gliceraldehído o el más gliceraldehído se le llamó históricamente D-gliceraldehído, de dextrógeno, y al menos gliceraldehído, L-gliceraldehído, de levógiro. Vamos a ver de que la configuración del resto de los carbohidratos se relaciona con la del gliceraldehído y se siguen utilizando, cada vez menos, pero se siguen utilizando estas denominaciones D y L para indicar a qué familia de carbohidratos eh, están relacionados. ¿Okay? Estos dibujos que nosotros vemos aquí, en donde aparece una estructura tridimensional con grupos hacia adelante y grupos hacia atrás, se simplifica utilizando lo que se conoce como las proyecciones de Fischer, en donde usamos una dos líneas perpendiculares, ¿no es cierto? Una horizontal y una vertical,
donde la horizontal siempre está indicando una orientación hacia adelante, mientras que la vertical está entregando una denominación hacia atrás. ¿Ok? Eso es algo que está siempre indicado en una proyección de Fischer. Los enlaces horizontales salen hacia el que está mirando la molécula y las verticales hacia atrás. Y con eso podemos dibujar la configuración de moléculas quirales con muchos centros quirales sin confundirnos con las orientaciones tridimensionales que nos daría el dibujar el adelante y el hacia atrás. ¿Okay? Entonces, si nosotros estiramos ahora la estructura a una molécula un poco más compleja, aumentamos en 1 el átomo de carbono, los átomos de carbono de la molécula, entonces ahora nos encontramos con las aldotetrosas. ¿No es cierto? Estas moléculas ahora tienen 2 centros asimétricos y por lo tanto, al tener 2 centros asimétricos, pueden tener 4 posibles isómeros ópticos. ¿Por qué 4? Porque el número de isómeros de una molécula que tiene centros asimétricos está dado por el número de centros asimétricos 2 a la n, donde n es el número de centros asimétricos. Entonces, si una molécula tiene 2 centros asimétricos, tiene 2 a la 2, 4 posibles isómeros. Si lo vemos, ¿no es cierto?, en términos de R y S, significa que podemos tener el RR, el SS, el RS y el SR. Entonces, estas aldotetrosas, para una aldotetrosa podemos tener 4 posibles isómeros y esos 4 posibles isómeros son 4 moléculas diferentes. Son 4 moléculas completamente distintas que pueden tener propiedades completamente diferentes. Y en la práctica lo que tenemos también son 2 pares de isómeros, porque de ese grupo de 4 hay 2 que van a ser isómeros entre sí y otros 2 que van a ser isómeros entre sí aparte. Entre pares de isómeros, ellos son diastereoisómeros. Por ejemplo, el SS con el RR son enantiómeros, el RS con el SR son enantiómeros entre sí, pero el SS con el SR son diastereoisómeros y las otras relaciones también. Eso es importante porque nos da cuenta de por qué los carbohidratos son una familia tan diversa de moléculas, aún teniendo similitudes estructurales tan grandes. ¿Okay? Ahora, habíamos dicho que con el gliceraldehído se había definido que el más gliceraldehído, ¿no es cierto?, correspondía al D-gliceraldehído, el R. Y el S-gliceraldehído, que es levógiro menos gliceraldehído, se le había entregado la denominación L. ¿Cómo relacionamos esa denominación con la del resto de los carbohidratos? Lo que se hace es ubicar la configuración del grupo que está más cerca de la cola de la molécula, es decir, más alejado del aldehído, si la consideramos esa la cabeza de la molécula por la numeración, y ese carbono, ¿no es cierto?, si tiene la configuración que tiene el D-gliceraldehído, entonces decimos que esa molécula corresponde a la familia de los carbohidratos D. Si por el contrario el OH está en la orientación contraria a la del L-gliceraldehído, entonces se considera que esa molécula es de la familia de los carbohidratos L. Entonces, específicamente, ¿no es cierto?, para cada par de enantiómeros que se obtiene en este grupo de 4, tenemos 2 pares, a cada par se le entrega un nombre. En este caso, el par que vemos en la pantalla es la eritrosa, pero la eritrosa va a tener 2 enantiómeros. Una tiene los 2 OH hacia la derecha cuando dibujamos la proyección de Fischer, y el otro tiene los 2 OH hacia la izquierda, porque son imágenes especulares. Ambos son enantiómeros, ambos se llaman eritrosa, pero se distinguen en que una es la D-eritrosa, porque tiene el último H de la cadena hacia la derecha,
que es la misma configuración que tiene la proyección de Fischer del gliceraldehído T, y su enantiómero es la L-eritrosa, donde el OH del último carbono de la cadena está mirando hacia el lado contrario, es decir, la del L-gliceraldehído. Y a ese se le llama L-eritrosa. Entonces, vamos a ver que en la práctica lo que tenemos van a ser pares de enantiómeros. Estos pares, o hermanos, si los queremos llamar así, tienen su nombre, comparten el nombre, pero se distinguen mediante la denominación D o L en relación al D o L gliceraldehído. ¿Okay? Entonces, para las aldotetrosas tenemos en la práctica dos pares. La eritrosa, que acabamos de ver sus dos enantiómeros, D eritrosa y L eritrosa, y podemos también tener el otro par, que es la treosa, en donde 1H del carbono 2 mira hacia un lado y el otro mira hacia el lado contrario. Este a su vez también tiene su enantiómero, el que tiene el OH mirando hacia el otro lado y el carbono 3 nuevamente hacia el otro lado para formar una imagen especular. Ambos se llaman treosas, pero su configuración o su identidad se distingue mediante la denominación D o L. ¿Cómo sé yo cuál es la D o la L? Busco el carbono más alejado del aldehído, ¿no es cierto?, que aún sigue siendo asimétrico. Hay un carbono que en este caso es el carbono 4, que no es asimétrico, ese no lo consideramos. En este caso el carbono 3, el OH está mirando hacia la derecha, igual que en el D-gliceraldehído, por lo tanto esa es la D-treosa. Su imagen especular, la L-treosa tiene el OH hacia la izquierda y por lo tanto es la L-treosa. ¿Ok? Entonces, nuevamente, aumentamos el número de carbonos, pasamos de las aldotetrosas a las aldopentosas. Aquí tenemos 4 centros asimétricos y por lo tanto tenemos 2 a la 4, 8 posibles isómeros y por lo tanto 4 pares de enantiómeros. Los 4 pares de enantiómeros, aquí vemos sus versiones D. Tenemos la ribosa, que tiene todos los OH hacia un lado, la arabinosa, que tiene un OH hacia un lado y los siguientes dos hacia el otro lado, y así. Cada una de estas versiones tiene su versión L, es decir, la D ribosa tiene su versión L ribosa, en donde todos los OH se están mirando para el lado contrario de la D ribosa, porque es su imagen especular. Las hexosas. En las hexosas tenemos 4 centros asimétricos y 2 a la 4 tenemos 16 posibles enantiómeros, 8 pares. Y por lo tanto tenemos 8 nombres, cada uno con su versión D o L. Tenemos la alosa, la altrosa, glucosa, manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa. Y cada una de estas versiones tiene su tipo D y su tipo L. ¿Okay? Por ejemplo, la glucosa, la D-glucosa tiene un OH hacia la derecha, otro hacia la izquierda y los siguientes dos hacia la derecha. La L-glucosa sería la imagen especular de esa y por lo tanto tendría el primer OH hacia la izquierda, el segundo hacia la derecha y los otros dos siguientes hacia la izquierda. Una cosa importante que hay que considerar es que aunque el D-gliceraldehído es dextrógiro y de ahí viene su denominación D, eso no tiene por qué mantenerse con el resto de los carbohidratos. Es decir, la D-glucosa no tiene por qué ser dextrógira. Esa es una propiedad física que tiene que ver con la estructura tridimensional de la molécula y cómo interacciona con la radiación electromagnética y por lo tanto no tiene por qué, aunque tenga la denominación D, no tiene por qué ser dextrógira. Y eso es algo súper importante porque la gente tiende a pensar de que la D-glucosa necesariamente es más glucosa. ¿Okay? Y ese podría no ser el caso. Tienen que averiguarlo. Entonces, es súper importante que entiendan de que esa es solamente una relación química que tiene una base histórica
y esencialmente se hizo de esa manera porque antiguamente la relación entre carbohidratos se hacía mediante reacciones químicas en donde se iba eh, cortando la molécula en trozos hasta obtener un trozo que era parecido al de la molécula más pequeña, ¿ok? Hasta llegar al gliceraldehído. Y ahí uno podía comparar. Entonces, al hacer la comparación, uno decía, cuando yo degrado esta molécula, obtengo llego en algún momento hasta el D-gliceraldehído. Por lo tanto, este lo clasifico como D. Y de ahí viene que en este caso, por ejemplo, la glucosa sea D-glucosa, pero no porque sea dextrógira. Eso puede cambiar totalmente porque, como les digo, es una propiedad física como el punto de fusión o el punto de ebullición, etcétera. No hay cómo predecirlo simplemente mirando la estructura o porque se parezcan las relaciones estereoquímicas. ¿Okay? Eso es algo que es importante considerar.